Y tras haber invertido y ayudado a más de 30 startups, algunas ya nos has mencionado, más allá de estos dos datos que te he dado de Product Market Fit y ronda de capital, ¿algún otro motivo que consideres que es clave y que muchas startups fracasan por ello? Vi un equipo que al principio eran 5 cofundadores, con lo cual sería casi el red flag. 5 cofundadores al 20% de Que no. participación, ¿no? Bueno, hay Hay algunas más. startups que están fundadas por parejas, ¿no? Ujú. Y quizás hermanos. ¿Eso lo ves positivo como inversor? Bienvenido a The Venture Studio, el espacio donde conectamos emprendedores con inversores. Impulsado por más de 150 Venture Capital y Business Angel, organizamos foros de inversión gratuitos, ofrecemos formaciones semanales y ahora, a través de este podcast, exploramos las historias, estrategias y consejos de los inversores referentes en España. Descubre más en theventurestudio.es y prepárate para conocer de cerca el mundo de la inversión en startups. Hola a todos, hoy tenemos a un invitado que no es un fondo de inversión, pero sí que invierte en startups y su trabajo está en ayudarlas, tanto en la parte de marketing, growth, como en la ronda de financiación. Y tenemos el placer de contar con Roger Baranera de Atomic 4VC, creo que lo he dicho bien, ¿no, Perfecto, Roger? perfecto. Y antes le preguntaba qué es Atomic 4VC, si es una boutique, es una agencia de marketing, invierten en startups. Me has dicho un bicho raro, ¿no? Pero, Somos un ¿qué bicho raro, significa un ¿no? bicho raro? Pues iteramos este concepto partiendo de lo que hacía una aceleradora, que al final es ayudar a startups en etapas muy iniciales. También tenemos una parte de Venture Builder, porque realmente estamos con las startups durante una parte importante de tiempo, normalmente entre 3 y 6 meses. Y también somos una parte de Venture Capital, porque vehiculamos una parte de las primeras inversiones a estas startups. Y por eso sacamos este término nuevo que es Startup Boutique, que nos inventamos para aglutinar estos tres conceptos. O sea, os lo habéis inventado, no es un concepto que busques en el Wikipedia No, no, y buscamos aparezca. a ver si estaba este concepto, no lo encontramos y le dijimos, vamos a inventarnos un nombre. ¿Y por qué no hacer solo modelo, ya sea fondo de inversión o incubadora? ¿Por qué los tres a la vez? Bueno, es que no son a la vez, es un modelo que tiene partes de los tres. Es una cosa que yo como Business Angel ya había hecho bastantes veces y luego con otros emprendedores que he conocido en otras startups, ellos tenían una agencia de marketing que es Atomic 4 Net y ellos ya hacían un modelo parecido. Algunos de los proyectos que les llegaban a la agencia, digamos que eran suficientemente sexys o atractivos para apoyarlos, pero no tenían suficiente dimensión como para poderles cobrar servicios. Entonces, ese modelo de te ayudo con una parte de mis servicios, pero estos servicios no me los pagas y los incorporamos al equity, es una cosa que tanto ellos como yo ya habíamos hecho alguna vez. Y así es como salió ese proyecto en el 2022 y empezamos a hacerlo de forma como MVP, digamos, sin web, sin darle difusión, pero de forma artesanal y sí que teniendo una sociedad hecha para ello y vehiculando estas participaciones en una sociedad nueva que es Atomic 4VC. Y ha sido hace más o menos un año cuando ya teníamos 5 participadas, bueno, 4 y ahora hemos añadido la quinta, donde le hemos dado como forma a esto, ¿no? ¿Y ya desde el inicio empezasteis con el modelo bajo los tres paraguas o...? Sí, es un modelo mixto. En algunas de las startups hemos entrado en la constitución, o sea, ha venido un emprendedor con una idea, le hemos ayudado a darle forma y si hemos visto que los pasos eran buenos, hemos constituido la compañía con él. Algunas ya venía un emprendedor con una compañía que estaba llegando o quería llegar a primera ronda y le faltaban algunos activos y le hemos ayudado a construir esos activos para luego completar la ronda, pero más o menos el modelo es parecido. Cuando hemos visto que estas startups eran ayudadas por nosotros, eran capaces de superar rondas, crecimiento y estaban vivas, que es una cosa que estamos muy contentos, que todas las startups están vivas a día de hoy y bastante saludables, hemos visto que este modelo funcionaba y pues la idea es replicarlo en el tiempo. Muy bien. Y por ahí han pasado ya unas cuantas startups. ¿Cuántos sois en el equipo y alguna compañía que quizás conozcamos? Sí, en el equipo somos 6 socios iniciales y entonces a final de año pasado hicimos una mini ronda de inversión y incorporamos a 9 partners que nos ayudan en partes del deal flow y también en partes de darle valor a las startups.
La idea es tener especialistas en varios ámbitos, en el ámbito financiero, gestoría, sistemas de ventas, temas más técnicos, CTO, Shopify, etcétera, ¿no? Hemos incorporado partners en cada una de las especialidades que nos han parecido clave. Y estos partners han participado invirtiendo un pequeño capital para formar parte del ecosistema. Que por ahí han habido compañías como Tatux, Exacto. ¿cuáles Tenemos más? las 5 compañías que tenemos. La primera es Solfy, que es eh, bastante relevante, es la más gorda, que facturó el año pasado 7 millones de euros. La segunda a nivel de facturación es Tatux, que también eh, estamos muy contentos de tenerla entre nosotros. La tercera es una que se llama LexDoca, que es un SaaS de LegalTech. Ayuda en la parte de gestión de contratos, firmas, negociación de documentos. La cuarta es una que se llama Housum, que es en el sector del PropTech. Hace inspecciones de viviendas y tiene una red de 100 arquitectos en el territorio para hacer un informe y validar que una vivienda cumple con todos los requisitos técnicos que tiene que tener, sobre todo en las compraventas y las peritaciones se utiliza. Y la última es una compañía que se llama GoPopUp, que es un marketplace de espacios de retail para utilizarlos en eventos comerciales de las marcas, ¿no? En Sí pop-up que stores. conozco algunas y veo que en poco tiempo han crecido mucho, han levantado capital. Eso, bueno, indica que quizás no estéis especializados en un sector o modelo de negocio en concreto, Mm. os especializáis más en el go-to-market, ¿no? En el Exacto. ayudo. Eso Vale. es. Sí, Que sí. de hecho hay un dato que podría ser la razón por la que has montado Atomic for VC, que es que indica que las dos mayores razones, motivos de fracaso de startups es primero la falta de product market fit y segundo la falta de financiación. Aquí quizás que tú puedas asegurarte que la compañía no fracase y esté en Bueno, buenas manos. sobre todo intentamos Eso mirar. ayuda en el fundraising, ¿no? También Exacto, para intentamos vosotros. mirar eso, ¿no? Es compañías que estén en un estado que nos creamos que en esos 6 meses pueden estar en fundraising positivo, digamos que tengan todos los checks que necesita una compañía para conseguir una primera ronda de financiación profesional, que serían pues unos business angels ya Claro. profesionales o un fondo de pre-seed, ¿no? Y tras haber invertido y ayudado a más de 30 startups, algunas ya nos has mencionado, más allá de estos dos datos que te he dado de Product Market Fit y ronda de capital, ¿algún otro motivo que consideres que es clave y que muchas startups fracasan por ello? A veces el enfoque del equipo, ¿no? A veces siempre decimos que las razones principales para invertir o no invertir es el equipo, ¿no? A mí me gusta mirar mucho qué hace un equipo una vez está junto en 2, 3 meses, ¿no? Los equipos brillantes en poco tiempo son capaces de darle mucha atracción, iterar muchas veces y conseguir resultados en poco tiempo, ¿no? A veces el resultado no es facturación, pero sí que itero modelos de negocio, campañas, premios, productos, etcétera, ¿no? Si son capaces de hacerlo en poco tiempo, probablemente eh, acertarán, ¿no? Si puedo hacer N iteraciones en estos 3, 6, 12 meses, probablemente en alguna de esas iteraciones acertaré y vendrá el éxito, ¿no? Es una de las cosas que me fijo más. ¿Vale? ¿Algún otro que se te ocurra? De hecho, el que acabas de mencionar es la tercera razón de fracaso en las startups. Si no recuerdo mal, está en torno al 32%, donde algunos co-founders se unen, no firman ni un pacto de socios, que eso ya es lo que no debes hacer Mm. y que debes apoyarte a un abogado, y quizás al cabo de un tiempo hay alguna mala relación y sin un pacto de socios fracasa la compañía. Antes te hago una pregunta. ¿Cómo ves que dos cofundadores que han estudiado en la misma universidad, tienen los mismos conocimientos, emprendan? ¿Eso lo ves Claro. negativo? No, pero bueno, hay maneras que la estadística dice que parece que son más favorables como que sean pues, complementarios, estudios, edades, géneros, etcétera, porque su visión sumada pues acaba siendo mayor, ¿no? Si los dos son del mismo patrón, pues generalmente la suma de los dos hay una intersección muy grande, con lo cual cuando estemos mirando el modelo de negocio, los partners, etcétera, los dos tendremos a pensar lo mismo, ¿no? Si somos más complementarios, es más fácil que en esas primeras etapas nuestro rango de visión sea un poco mayor. Pero eso no quiere decir que hay ejemplos de
cofundadores con el mismo patrón que han sido exitosos. Por ejemplo, yo una de las compañías más grandes en las que he estado y invertí en Presid y luego estuve bastante involucrado en el día a día de la compañía fue Colvin. Y Colvin eran 3 chicos iguales, salidos de SADE, con perfiles muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, estos no cumplían esa regla, pero luego rápidamente cada uno cogió su rol, con lo cual ya no eran tan diferentes, ya no eran tan iguales porque cada uno tenía un rol muy marcado dentro de la compañía. Que dependerá mucho del modelo de negocio, ¿no? Hay inversores que si un founder está montando un software as a service y disponen de un CEO y un CMO, pero Ujú. quizás no de una o un CTO, y es un descarte total. ¿Ahí vosotros también os fijáis en quién está en el equipo? O... Sí que nos fijamos, pero al estar tan al inicio del proceso, pensamos que hay cosas que en el camino se pueden arreglar, ¿no? Pero evidentemente son cosas por ejemplo, una de las startups de las que te he dicho que está en la compañía, la primera vez que vino un emprendedor solo que tenía esa idea, que era del sector, y que había visto que este modelo triunfaba en Estados Unidos y quería incorporarlo, replicarlo en España. Le ¿Qué dijimos, compañía era? la de PropTech, Housum. ¿Vale? En ese momento le dijimos, vale, tiene buena pinta, los referentes, buena pinta, tiene sentido, el mercado es muy grande, no hay nadie haciéndolo aquí en España de forma proactiva, pero tú eres arquitecto y eres un valor para este proyecto, pero te falta alguien más. O sea, tú solo probablemente igual no lo conseguirás. Búscate un co-founder que haya montado startups del sector negocio, marketing, algo así. E incluso yo creo que le dimos algunas ideas al respecto, ¿vale? Se encontraron el equipo, digamos, y Cómo lo encontró? no sé, yo creo que le dimos como varios tips, ¿eh? Yo creo que Vosotros cuando conocíamos. buscáis un cofundador, No, ¿cuál no, no, sería una... nuestro Pero caso ideal es que cuando venga el equipo recomendáis, ya si con todo, ¿eh? recomendáis a un founder que busca un cofundador, ¿cuáles son las mejores vías para hacerlo? No, no, es alguien que conocemos del ecosistema o algo, pero no, no es nuestra misión, ¿eh? Lo ideal es que ya venga un equipo con unas métricas fundado, con un proyecto iniciado y que empiece a tener tracción. Eso es lo ideal. Pero en este caso, por ejemplo, no pasaba eso. Venía una idea con ganas y con mucho sentido, pero faltaba alguien en el equipo. Claro, me encuentro a muchos fundadores que me dicen, estoy buscando un CTO, un CMO, entre otros cofundadores. ¿Qué recomendación o según tu expertise, cuál es una buena forma de encontrar a un cofundador? Bueno, aquí por el ecosistema de startups, bueno, en España no es muy grande, a nivel local, Barcelona tampoco es muy grande, con lo cual si tu proyecto de startup empieza por necesito un cofundador de este tipo, pues tu primera entregable es pues encontrar 10 o 15, hacerles el pitch y convencerlos, ¿no? Antes de hacer el pitch al Venture Capital, pues tienes que hacerle el pitch a tus cofundadores y convencerlos, ¿no? Pues ese sería Antes de el ir a primer buscar una ronda de entregable. capital, No, sí. asegurarte de tener ahí los Y tener cofundadores, suficiente demanda para tú al final poder elegir, no, mira, el primero que me ha dicho que sí o el primero no me convence, pero pero es una quizás decisión encontrarlo en relevante, ¿no? LinkedIn, en universidades, ¿sabes? Más o menos, o por tu experiencia, algún canal Sí, que sí, yo me he preguntando encontrado a otros, LinkedIn, sí, sí. me he encontrado startups que han sido invertidas por grandes fondos que han bueno, que han encontrado su cofundador en Y Combinator, que hay el Search of Find a Por Co-Founder ejemplo. Sí, y han sí. publicado y han conocido a un Incluso puedes, CTO. sí, sí, incluso puedes hacer esas primeras etapas de pichear la startup, pero no tanto buscando una inversión, sino buscando un cofundador. Mira, yo tengo esta idea y he llegado hasta aquí, puedo explicar bien, igual no la he ni montado, y lo que me falta es un cofundador. Vamos a entrar un poco al detalle aquí, porque me gusta contar la verdad siempre. Y tú puedes hablar tanto como quieras, que a la vez se agradece como emprendedor o inversor saber qué es lo que sucede en el ecosistema. Hay algunas startups que están fundadas por parejas, ¿no? Ujú. Y quizás hermanos. ¿Eso lo ves positivo como inversor? Bueno, siempre hay casos concretos donde se rompe la regla, pero en general no es lo más positivo, ¿no? Porque hay un riesgo de fricción fuera de la startup. Ya siempre hay un riesgo de fricción en la startup. Dos cofundadores
tres que no son pareja o tienen una vida fuera, ya hay la posibilidad de que haya un conflicto y a partir de ahí el proyecto se vea resentido. Si esos cofundadores son pareja, etcétera, pues hay más riesgo de eso, ¿no? He visto por ahí que hay algunas startups que lo regulan muy bien a nivel de pacto de socios, qué pasa si, etcétera, para dar un poco de tranquilidad a quien vaya a invertir en esto, ¿no? Hmm. O sea, que hay veces que regulan, pactos de socios regulan explícitamente cuando hay este tipo de relación. No obstante, bueno, Pero hay en casos de ninguna que lo éxito. Si no justifique. recuerdo mal, está la fundadora de Canva, que su pareja es el cofundador de la compañía y han crecido muchísimo. Y que el tercer motivo, que es el que considerabas de fracaso las startups, es como no, en los problemas que puede ocurrir entre cofundadores. Volviendo de nuevo al caso de la compañía de PropTech, que ayudasteis por la parte de growth como de financiación, ¿cómo ves el hecho de que empresas españolas como Globo, que quizás es una réplica o inspiración de DoorDash, Ujú, Cabify con Uber, y que este modelo también era una inspiración de un modelo americano? ujú, Vemos aquí como muchos venture builders montan compañías con esta razón. ujú. ¿Cuáles son las ventajas, desventajas de llevar a cabo un proyecto así? Bueno, la ventaja es que hay una parte de las variables que alguien ya las ha validado, digamos, aunque sea en otro mercado y a otra escala, pero tú siempre puedes ir a ver la réplica de otro mercado, cómo lo han ejecutado, cuál es el modelo de negocio, cuál es el pricing, no sé, y luego adaptarlo en tu mercado. O sea que hay unas cuantas variables que alguien se ha encargado de validar por ti. Luego, a nivel de Venture Capital también hay cierta ventaja que siempre tienes como unos comparables, ¿no? Pues si el player americano si tiene 100.000 usuarios y se ha vendido por tanto, y yo en algún momento llegaré, no sé, a la mitad o a un tercio y me podré vender por un tercio. Eso siempre, los datos de este tipo, los Venture Capital siempre les gustan, ¿no? Es decir, mira, yo estoy haciendo lo mismo que otro en otro mercado más grande, igual no lo haré a la misma escala, pero tengo un comparable donde mirarme. Y luego hay el tema de adquisiciones, ¿no? Porque una cosa típica en el mercado, empezando desde España o desde Europa, es, no, yo empiezo un modelo de negocio parecido a un americano muy grande, cuando venga a Europa probablemente tendrá más sentido que me acabe comprando o firmar una estrategia, pero generalmente comprando. Y es un exit strategy muy típico para cuando estoy montando un copycat, ¿no? Estoy montando un copycat de alguien pensando que cuando venga a este mercado me tendrá que comprar o será más barato que me compre que no construirlo desde cero. Sí, recuerdo hace ya unos años que me reuní con Carlos Martínez, CEO de Pinium, y le pregunté Lo conozco, acerca, sí. bueno, que me contase o me dijera un consejo, porque quería emprender lo que fuese. Y me dijo, mi consejo que te puedo dar, y recuérdalo siempre, es copia algo que funciona en un mercado como en Estados Unidos, Asia, y que se pueda replicar aquí, y hazlo exactamente igual, ajustado a nivel cultural y lo que el Ujú. consumidor en España esté buscando. Entonces, con esta startup, para seguir con este ejemplo que ayudasteis en el crecimiento, ¿tomasteis el mismo canal de adquisición, la misma idea? No, ¿O cuáles no, fueron estas iteraciones y no, fue sobre diferencias? todo a nivel de modelo negocio, construir sobre todo los activos para llegar a ser invertible. Por ejemplo, un tema importante es, vale, empezamos validando que estas, digamos, inspecciones en viviendas, que alguien estaría dispuesto a pagar en España, pues unos 300 euros que vale el informe, alguien estaría dispuesto a pagarlo para que viniera un arquitecto a tu casa, hiciera fotos, mediciones, te entregara un papel y eso tú pagarías 300 euros. Primeras validaciones de mercado es eso, ¿no? Que es, aunque exista en otro mercado, y igual ahí hay una cierta tradición, etcétera, somos capaces de replicarlo aquí y empezamos, pues evidentemente a nivel local, ¿no? Pues vamos a replicarlo en Barcelona porque no necesitamos 100 arquitectos, sino con dos arquitectos. Bueno, un poco lo explica siempre Oscar Pierre en Globo, ¿no? Que las primeras entregas las hacía él en la moto, ¿no? Pues un poco parecido, ¿no? Pues ya teníamos un arquitecto, pues con dos arquitectos ya podemos lanzar una campaña, lanzar una landing, un MVP y ver si conseguimos vender esos primeros informes, ¿no? Mm. Cuando lo consigues, luego dices, ah, vale, esto es invertible, pues de momento no.
que necesitamos al menos pues, una escala nacional, ¿vale? Pues ahora ya podemos empezar a construir esa red de arquitectos que necesitamos para cubrir una escala nacional, ¿no? Para que entonces eso ya pueda empezar a ser una marca donde yo puedo recibir demanda de cualquier sitio, ¿no? Donde tiene más sentido pues, el canal orgánico o firmar un patrocinio, un acuerdo, etcétera, que es lo que estamos firmando ahora, acuerdos con varios agentes de B2B en el campo del PropTech, ¿no? Eso es lo que se conoce desde Combinator, de nuevo, que comparten como el Do Things That Don't Scale, ¿no? Que en Airbnb tomaban fotos los fundadores para que Exacto, apareciesen en la web exacto. con un diseño atractivo y luego ya hubiesen interacciones entre los usuarios y ellos mismos comprobasen el modelo. Ya entramos un poco en la parte de growth, que Ujú. es algo en lo que estás especializado. ¿Qué es el growth primero? ¿Y qué parte tiene esto de growth también? El hacer cosas que no escalan para luego escalar. Bueno, la parte de growth es como el nombre nuevo que se le da al marketing incrementado con un poco de tecnología y un poco de prueba-error, digamos, ¿no? Seguro que hay mejores definiciones, pero básicamente necesito meter usuarios nuevos, necesito meter tráfico en el modelo para ver si funciona o no y a la vez tengo que analizar muy bien qué pasa una vez los usuarios están dentro para que acaben convirtiendo en las ventas o las acciones que yo quiero y acaben repitiendo. Entonces, toda la cadena del usuario dentro de mi ecosistema, desde que conocen el primer día la marca hasta que son advocates o la prescriben, pues todas esas interacciones las tengo que medir, optimizar y ver dónde me conviene más poner los esfuerzos, ¿no? Y eso un poco sería, y al final el impacto pues acaba siendo eso, ¿no? El growth. El growth es como la consecuencia de todo lo que yo tengo que hacer en el camino, las diferentes etapas del funnel del cliente para acabar consiguiendo ese growth, ya sea en usuarios nuevos, repetición, prescripción, etcétera. Es una iteración constante, experimentación para ver qué funciona, Exacto. probando múltiples vías de captación de usuarios o fidelización o lo que vaya a ser. Ujú. Y una vez ves cuáles de ellas funcionan con los datos y un poco de intuición, ir a gas con ello porque puedes comprobar que está en crecimiento. Hay una compañía que ha crecido mucho, de Atomic 4VC, que seguramente habrá constituido una gran estrategia de growth como es Tatux, que Ujú. de poco tiempo de ir a un modelo inicial de marketplace cambia a un EdTech. Sí, ¿Cómo sí. fue ese cambio? ¿Cómo... Bueno, milagroso casi, porque las startups pasan por ciclos, ¿no? Eh, yo, de hecho, fui el primer inversor en Tatux, los conocí cuando estaban en Ático, justo entrando en la aceleradora y no fui mentor ahí porque, no sé, ya no los vi a tiempo, no estuve en el día que hacían el matchmaking o lo que sea, pero cuando los vi, pues vi un equipo que al principio eran 5 cofundadores, con lo cual sería casi red flag, 5 cofundadores al 20% de participación, ¿Cuál es el o máximo de cofundadores? Ya volviendo un poco entre paréntesis a lo no anterior. sé, Dos, el tres. 5 seguro que está en la parte mala de si Vale. hiciéramos la campana de Gauss del Todo depende, perfecto, pero hasta tres, sí, ¿no? 3 sería como el perfecto, Y cinco, ¿por 2 qué no? Ya para entrar un poco el detalle. bueno, porque también tenemos que optimizar, digamos, si es algo muy grande que ya empieza con una facturación muy grande, etcétera, pero un equipo de 5 cofundadores ya casi es todo el equipo, ¿no? Ya tengo que alimentar mucho, tengo que tener un volumen de negocio bastante grande para que los 5 puedan vivir, porque sabemos que los cofundadores al principio no cobran o cobran muy poco, pero en algún momento esto se acaba, con lo cual eh, que esto crezca suficiente para que 5 cofundadores sea el reto de su vida, etcétera, no es fácil, tiene que pasar Antes rápido, de ¿no? volver al caso de Tatux, que ha sacado este tema de no cobran mucho, claro, es una pregunta que se le hace a muchos business angels y founders. ¿Cuánto debería cobrar una startup en fase idea, pre-seed, que va a buscar una ronda de financiación? Bueno, esto, por ejemplo, es las típicas cosas que cuando te llegan business plans, etcétera, un poco cuando tú decías las razones de muerte de una startup, para mí la número uno siempre acaba siendo me quedo sin dinero. Entonces, siempre acaba siendo me quedo sin dinero, ¿no? Run out of cash.
todo lo que pueda hacer tanto el equipo cofundador como el Venture Capital para evitar eso es bueno, ¿no? Entonces, si el equipo cofundador necesita unos sueldos muy altos, pues es malo, ¿vale? Porque 5 cofundadores que quieran cobrar un sueldo de mercado, y si son buenos, esto le pone ¿no? una necesidad de cash solo en sueldo de cofundadores que difícilmente lo va a absorber. Al final, Un rango, te puedes para mí mojar el ahí. rango es salario de mercado dividido por 2, algo así. Eso me También, parece súper razonable. Alguien que diga, no, no, yo en el mercado cobraría 100.000, cobro 50.000 y el otro 50.000 me lo voy a ganar en equity multiplicado por 10. Ese para mí es un mindset correcto. Y el 100.000 igual es y treinta este me lo voy a mil ganar por equity. Por ejemplo, si alguien quiere hacer un cash out, que es vender participaciones de la compañía, ¿a partir de cuándo crees que se puede realizar? Mientras al principio tiene mucho sentido, cuando hay las primeras rondas, y el equipo emprendedor tiene mucha parte del equity, porque aún no pone en riesgo, digamos, el cap table, que A el una cap ronda table pre-seed de 500.000 euros, ¿crees que es conveniente que un emprendedor venda participaciones? en las primeras rondas es muy raro. ¿A partir de cuándo? No sé, cuando, por ejemplo, otro inversor, normalmente hay como dos efectos contrarios, ¿eh? Que la suma acaba siendo la misma. Una es el equipo emprendedor a veces hace cash out de una parte de las participaciones y por otro lado creamos un sistema de stock options que le da participaciones, con lo cual acaba multiplicando y acaba siendo algo parecido. Pero esto es como No, sí, es interesante. ¿sabes? Tú como inversor lo que quieres al final del día es que el founder, el equipo emprendedor, se sienta cómodo para vivir bien, no tenga que depender de un trabajo secundario, Totalmente. que si no estará pensando más en su economía y su situación financiera que no en el proyecto. Y hay dos dependes. Yo creo que uno es del tamaño de la ronda. Hay fundadores que vienen de haber estado en posiciones de C-level, directores en multinacionales y por ello pueden levantar mucho capital y ponerse un salario de entrada alto, pero no el mismo que tenían anteriormente. Y segundo, que es el skin in the game, ¿no? Según cuánto hayas invertido tú en el proyecto, pues puedes merecerte de un salario mayor porque tú has hecho una inversión inicial en la empresa elevada. Volviendo al caso de Tatux, ¿por qué se decide hacer un pivot de un modelo marketplace a EdTech con el conocimiento que tengas? ¿Y cuándo es razonable hacer un pivot? Bueno, es que el pivot, grande o pequeño, es casi parte de la iteración de la startup. Lo que decíamos antes, la estrategia de growth siempre son mini pivots, a veces no son tan grandes, ¿no? Voy añadiendo y matando canales, voy añadiendo y matando, no sé, modelos de negocio, mini pruebas, add-ons del servicio, añado una parte de servicio de mantenimiento, voy haciendo pivots. En este caso sí que fue bastante grande porque la primera edición era un marketplace de leads que también entre medias tuvo como 2 o 3 modelos de negocio diferentes. Primero hubo un tiempo que estaba más enfocado al SaaS, que el tatuador, digamos, pagaba por estar allí o pagaba o tenía un compromiso fijo por estar ahí, luego iba por leads, luego en varias zonas se probaron varias estrategias, o sea que se fue pivotando varias veces. Y en alguna de estas salió la idea de la necesidad del mercado de tatuadores de incorporar gente y hacer una formación digital. Se probó y lo curioso es que antes de haber lanzado la primera edición ya tuvo un sold out y no sé si se facturaron 400 o 500 mil euros con el anuncio de una nueva formación de tatuadores, ¿no? ¿Y cómo se probó? Hay algunos que dicen, cuando hayas sacado el MVP y no te hayas avergonzado de ello, es que quizás lo has lanzado muy tarde, ¿no? ¿Cómo se hace un lanzamiento así? Quizás con Bueno, Google aquí fue un Ads. poco raro porque sí que una parte que es curiosa de este proyecto es que desde el primer momento, Joel y equipo, el CEO de Tatux, tenían en la cabeza que Tatux iba a ser una marca global en el mundo del tatuaje. Eso sí que desde el primer momento lo tenían. Entonces, ¿qué daba tiempo a hacer? Pues no todo, ¿no? No podía hacer offline o crear un club, un medio, redes sociales, a la vez hacer leads y a la vez hacer formación. Pero sí que desde el primer momento tenían claro que iban a ser una marca global en el tatuaje, con lo cual
habían ido creciendo algunos activos que luego cuando tenían que probar la parte de tech se les ocurrió eso, no partían de cero. Tenían una base de datos de todos los leads que habían pasado por ahí, tenían una base de datos de tatuadores que al final fueron los profesores, tenían unas redes sociales muy activas, con lo cual en ese caso habían construido unos activos que luego fue el lanzamiento perfecto para la parte de tech. Pero claro, también detrás de ello hay un análisis de mercado, ¿no? De Sí, sí. empezar por algo, entender qué quiere el usuario, porque pasas de conectar usuarios con tatuadores a que estos usuarios quieran ser tatuadores. Sí, sí, Es un cambio relevante. sí, sí. Para ello debes de saber cuánto de grande es el mercado, ¿no? Bueno, pero eso al final tú vas probando. No sé si fue la primera prueba de cambio de negocio que se hizo, probablemente no. Acabas iterando y en pues esto los de desarrollo de producto, de growth hacking, básicamente se trata de eso, de lanzo experimentos y a veces en 1 o 2 semanas ya tengo el veredicto del experimento. El que funciona lo instauro, creo la escuela, busco los profesores, grabo los materiales y al que no, pues igual le devuelvo el dinero y me olvido. Sí. Y voy ya por el siguiente, ¿no? ¿Se puede decir cuántos meses de caja tenía Tatux cuando hizo este cambio? Y quizás viene dado, ¿no? No lo sé, pero eran pocos. Eran muy pocos. De Estamos hablando hecho, menos de 3 meses. no lo sé, no lo sé. De hecho, los meses de caja son muy relativos porque si entre medias voy tomando decisiones, se van alargando Claro, no ahí sé, habían no dos lo sé. opciones. O bien convertirse en una pyme digital que pueda generar beneficios pero sin quemar mucho dinero. O bien hacer un pivot que esto al inversor es lo que está buscando, un modelo de crecimiento elevado pero con un alto riesgo, que no nos olvidemos que el 90% de esas startups fracasan y que el growth es un componente clave para De poder... hecho, antes de eso hubo una ronda de medio rescate o medio Una ronda de... puente, ¿no? Que se conoce. De hecho, esto lo hizo muy bien Joel. Dijo, mira, hemos llegado hasta aquí, esto tracciona, estamos siendo una marca referente, pero el modelo de negocio aún no está, no hemos dado con la tecla, pero creemos que la tendremos, ¿no? Y pidió a los inversores actuales, a prorrata casi, no obligatoria, pero voluntaria, seguir ¿Qué significa invirtiendo. prorrata? Pues bueno, que si necesitamos 200.000 euros y tú tienes el 2%, a ti me gustaría que pusieras esos 4.000 euros que te tocan, digamos, ¿eh? ¿Y por qué deciden reinvertir los inversores? Bueno, si confían en el proyecto, es voluntario. Entonces, depende de la trayectoria, el feedback, los KPIs, lo cómodos que estés con el equipo emprendedor y el proyecto, depende de lo cerca que veas que tienen ese reto, pues eso lo consigues o no lo consigues. Y yo creo que lo consiguió en gran medida, digamos. O Porque sea, también se apoyaba, ¿no? De los fundadores, no solo consigues inversores y recurres a ellos cuando buscas financiación, sino durante todo el camino exacto. pidiendo Eso es muy ayuda. importante no solo para eso, dame más Vale. dinero, casi me quedo sin, pero me falta poco. No solo para eso, pero también para follow-ons, abrir relaciones. Bueno, eh, eso hay un poco el mito que es que como el inversor o el venture capital o el business angel es el mal necesario. Yo creo que las cosas tienen que enfocar en vertiente positiva. Es que no es el más necesario, es alguien que aparte de aportarte dinero te puede aportar muchas más cosas, pero Smart tienes que money, tratarlo. que se conoce, Sí, ¿no? pero las Contactos, mormones solo es al experiencia. principio, pero si esa relación no la cuidas un poco y no le das información para que te pueda aportar sobre el negocio y le convocas una vez al año a la junta de accionistas, que es el mes de junio, cuando ya ha pasado medio año en una startup, bueno, si la junta de accionistas en junio se reportan los datos del año anterior, en medio año, es que muchas veces ya no tiene sentido, ¿no? Luego iremos a esta parte del Smart Money y cómo funciona vuestro modelo. Pero ya para ir al caso de Tatux, de nuevo, em, entonces se hace este pivot. ¿Cuánto pasan a facturar de un año al otro en rasgos generales o números de usuarios tras Se, lanzar el EdTech? se multiplican rápidamente. En los primeros trimestres, ya te digo, la primera edición de la formación, que de momento era una, ahora hay varios modelos, se empezaron a facturar antes del lanzamiento como 300 o 4.000, 100.000 euros. ¿Vale? Pero eso lo sabe más Joel.
Sí, Yo creo que es un buen fichaje para que invitéis en otro sí. podcast. Y quizás alguna estrategia de growth que se llevó a cabo para esa compañía que fue clave. No, ahí sobre todo es acertar con el product market fit, digamos. Eso es una de las cosas de los ejemplos de cuando tienes product market fit, pues normalmente te dicen, "No, es que lo vas a notar, digamos, cuando lo tengas lo vas a notar", y ese fue un caso de eso, digamos. Cuando tengo un producto suficientemente atractivo para mi mercado, llego en el momento adecuado y con un pricing que están dispuestos a pagar, porque el pricing era bastante elevado para alguien, digamos, un curso online, no sé si eran 2.000 euros o algo así, digamos. Yo le pagaría 2.000 euros para hacer un curso de tatuajes a alguien que no ha hecho ninguna edición y es en digital y me dicen que me van a enviar a casa una caja, un kit para que yo practique. Bueno, pues no sé, una incógnita. Pero cuando está el Product Market Fit te enteras, ¿no? Porque lanzas y te empiezan a comprar. El product market fit es cuando ya de por sí los usuarios llegan sin que tú tengas que recurrir de forma manual a Luego, que sí, es que... evidentemente, pues lo tienes que hacer bien, hacer campañas, etcétera. Pero Porque hay algunos hay un founders encaje, ¿no? que llegan al inversor con 5.000 euros de facturación y le dicen, tengo product market fit, ya puedo aquí demostrártelo. Es una Bueno, palabra como muy subjetiva, bueno, amplia, ¿no? hay veces que sí, porque no hace falta la escala, no hace falta que sea muy grande. Lo más importante es, o sea, más importante es que yo he intentado 100 y he vendido 50. Ah, bueno, pues eso igual, si tengo un mercado de millones, es súper suficiente, digamos. Pues Yo, la realidad es que indican los datos que un mayor porcentaje que supera el 50% de startups en serie A no tienen product market fit. bueno, que a veces Que no es solo en como... cuestión de tener facturación, sí, sí, por eso, va... que no me importa tanto el número de los 5.000 euros, sino, o sea, yo si vendo un software para colegios eh, y he probado 100 colegios, se lo vendo a 50, pues para mí eso ya es product market fit, ¿no? Vale, porque en España en vez de haber 100 hay 10.000, vale, pues yo cuando replique este modelo, pues probablemente si no han cambiado mucho las condiciones, podré capturar una parte importante de este mercado. Y entrando un poco ya en la parte técnica del growth, hay un concepto clave que se menciona que es la North Star, que me sorprende, muchas startups no lo conocen y no lo tienen implementado. ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste? Bueno, básicamente es dentro de la pirámide esta de KPIs, OKRs y diferentes métricas que me ayudan un poco a ver si vamos bien, no vamos bien, a qué tenemos que dedicar los esfuerzos o qué palancas o qué actividades impactan más. Pues lo de las Nordestars, no, no, vale, yo me obligo a elegir una y voy creando como un árbol para que todas las actividades que voy haciendo o todas las nuevas iniciativas, ver si impactan y cómo de sensible es a esta North Star lo que yo voy haciendo, ¿no? Un ejemplo para Tatux, venden formaciones acerca de ser tatuador. ¿Cuál podría ser una North Star? Igual aquí porque ahora están en un modelo de venta de cursos, pero no es el último modelo. O sea, si al final a lo que aspira la marca es ser el referente una marca referente en el mundo del tatuaje, igual aquí el North Star tiene que ser algo que esté por encima de mi modelo de negocio actual. Igual puede ser la parte de redes sociales, impacto, branding, etcétera. Igual podría ser ese, ¿eh? Eso no sería una métrica de vanidad, ¿no? Que está la North Eh, Star, que es la métrica real, y la de vanidad, que por muchos likes que recibas en las publicaciones de Instagram, descargas en la aplicación, no implica facturación y En algún crecimiento. momento podría ser, pero si mi aspiración es realmente, mi objetivo real es ser esa marca mundial del mundo del tatuaje, igual en ese caso sí que esa es la North Star, Yo ¿eh? creo que no debe haber una North Star según modelo de negocio ni sector. Es decir, pues para un Tatux quizás lo que quieren es una alta satisfacción del usuario cuando haga esta formación de tatuaje, en lugar de crecer el número de usuarios, ya que por mucho que crezcas el número de usuarios, quizás no están satisfechos. Y ahí todos los trabajadores, desde la persona de marketing, producto, tecnología, customer support, deben de enfocarse en mejorar esta métrica y debe haber como mucho una o dos que aparezca en la pizarra y cómo puede ayudar una persona a mejorar la satisfacción.
pues quizás de Customer Support estando más cerca del cliente, haciendo test, evaluaciones, el CTO mejorando el diseño del producto, entre otros, Sí, sí, ¿no? y de hecho en un mismo proyecto la North Star nos es fija, digamos. No tiene que cambiar cada semana, pero pueden haber fases donde esto va Esto evolucionando, está ¿no? siendo ya una masterclass de No, no, growth, esto no. fundraising, entre otros. Y tres métricas que consideres que son claves tú como inversor cuando analizas un plan financiero, quizás el Lifetime Value CAC, entre otros. Sí, pero es Tres que métricas que te fijes en mucho, etapa pre-seed realmente pero que podamos compartir, que sean claves para definir si el growth está siendo positivo o no. Sí, por ejemplo, el CAC sí que es muy importante. El lifetime value también, pero en etapas muy iniciales siempre acabamos haciendo no sé cuántas asunciones para intentar deducir cuál será, con lo cual tiene tanta de prospección de futuro que normalmente es muy difícil, ¿no? En etapas de growth o de scale-ups es diferente, ¿eh? Porque ya los clientes han tenido tiempo de captar, conocer la marca, captarlos, activarlos y perderlos, con lo cual ya han hecho un ciclo entero, pero en fases iniciales el lifetime value es muy difícil de calcular. O sea que sí, que tenemos que medio estimarlo, pero acabamos poniendo indicaciones muy... En cambio, el CAC, intentar focalizarse en optimizar el CAC, pues sí que, por ejemplo, es una muy buena métrica de Product Market Fit, ¿no? De que estoy encontrando mi mercado objetivo, soy capaz de llegar a él por unos canales cada vez más efectivos, con unos mensajes más optimizados, y si eso lo hago bien, pues el CAC acaba bajando, ¿no? Hay una métrica específica que me gusta mucho, que es el Net Dollar Retention, de cuánto creces en facturación con los clientes que has tenido en un periodo, según los upsells, upgrades, Ujú. cross-sells que hayan sucedido entre estos clientes, comparándolo con los downsells, clientes que se han dado de baja, que es una métrica clave en un software as a Ujú. service. ¿Alguna más que quieras Sí, compartir? en ese sentido, relacionado con el CAC, más que relacionado con el lifetime value, que es lo más típico, una cosa que yo creo que está bien ver es el payback period, ¿no? Es, vale, aparte que luego igual necesito que me devuelvas 4 veces el CAC, ¿cuándo me vas a pagar el CAC? Digamos, ¿cuánto tarda un cliente en pagarme el CAC? Y entonces, en eso, por ejemplo, si conseguimos compañías que el CAC me lo pagan en el primer momento, por ejemplo, Houseum vende informes de 300 euros, ¿no? Pues, y eso tiene un margen X, ¿no? Si conseguimos que en el primer informe me pague el CAC y me sobre, pues ya me preocupa menos el lifetime value, porque el dinero que pongo en marketing el primer mes, cuando lo vendo, ese primer mes ya me paga el CAC. Entonces, sí que somos mucho ¿Cuál más es el escalables. máximo de tiempo? Porque hay negocios que tienen un payback a 24 meses. Ya, ya. Y ahí requiere una lifetime value altísima. ¿Cuál dirías tú que es un payback razonable? No, es que depende mucho ¿Depende del modelo de negocio o...? sí, del tipo de producto. Claro, si vendemos cosas 10.000 euros, pues el ticket de 10.000 euros, pues evidentemente tiene que pagar el CAF. No, no, no esperaré que me vuelva a comprar el segundo coche, que será al cabo de 5 años. Si el CAC no me lo paga la primera transacción, pues estoy muerto, ¿no? En cambio, cosas que sean más una suscripción permanente con importes más bajos, pues sí que estaré dispuesto a, vale, no, al cabo de 6 meses tendré el payback hecho, ¿no? Algo así. Y Roger, un tema que creo que es interesante comentar, que justo ayer he escuchado un podcast de David Riudor en su Ujú, podcast Golden Circle, que hacía una entrevista a Daniel Peña, CEO, exfundador de People y 21 Buttons. ujú, Levantaron mucho capital, no se centraron en la monetización ni tampoco obtuvieron, digamos, una rentabilidad debido a los altos costes de adquisición de marketing. A pesar de ello, los inversores entraban invirtiendo mucho capital ujú. y fracasaron, debido a que 2022 cambió de paradigma, inversores piden EBITDA positivo, rentabilidad, entre otros. ¿Cómo ha cambiado, no? El hacer growth antes con el de ahora. Sí, sí, totalmente. Si el entorno va cambiando, como la selección natural, ¿no? A veces el entorno va a mi favor y a veces va en contra. Los que se adaptan más lento, a veces es muy Pero eso es difícil, ¿eh? growth, crecer sin tener claro cuál es el modelo de monetización, que no lo sabían ellos, pero estaban creciendo.
y con rondas de capital. Al final tenemos muchos ejemplos que lo hicieron igual antes y que han sido casos súper exitosos, ¿no? Tiene Bueno, por qué. debes de crecer a un modelo de economía a escala enorme, ¿no? Como Globo, que ha tenido que invertir centenares de millones de euros en adquisición para un futuro generar una EBITDA positivo. Bueno, y al final a veces hay efectos colaterales que van apareciendo en el camino de economías de escala o de lo típico que no, voy incrementando mi operativa y mis datos que voy recolectando y los datos es un ejemplo claro de que a veces los datos de pocos no valen nada, a partir de un cierto volumen ya valen mucho, ¿no? Entonces, si yo tengo datos de 1000 usuarios no sirve para nada, si llego a capturar una base muy importante de usuarios, ese tráfico y esos datos ya se lo puedo vender a muchos, ¿no? Pues Mm. es el modelo. Si no llego a suficiente volumen o el ecosistema Venture Capital cambia entre medias, pues a Yo veces creo que al hay final está en problemas, ir ¿no? a la raíz de que es una empresa. Y una empresa está para generar beneficio, rentabilidad y no para crecer en usuarios. Y si montas una empresa para los inversores, entonces habrá un factor externo que tendrá un papel relevante entre el éxito o el fracaso. Y dependerá de cuánto vaya a crecer tu compañía según el interés de los inversores. En Mm. lugar de montar una compañía para lo que de verdad debe ser, ¿no? Considero, porque montar una empresa sin saber cuál será la monetización futura, Sí, esto, como... aunque ahora ya no existe este modelo, con lo que ya nos podemos olvidar de momento, algún día No, igual pero a día de hoy hay compañías como Sofía, aquí en España, que es el chat GPT para WhatsApp, Sí, sí, que exacto. Sí, sí, están sí, sí. levantando mucho capital y no han encontrado un modelo de monetización y ya verán cómo se produce, Sí, es verdad. ¿no? Sí, sí, es verdad. Aún existen sectores muy concretos y muy hot como la IA, pues pasa eso, sí. Eso ya es aprovechar la tendencia y saber adaptarte a ella. Muy bien. Ya para entrar en materia de cómo funciona un startup boutique o cómo funciona Atomic 4VC, que os habéis apodado este nombre, eh, ¿invertís 100% en los proyectos que os llegan, en las 5 startups? ¿Invertís desde un inicio o cómo empezáis con ellas? No, depende. Tenemos un proceso de deal flow pues parecido a lo que podría ser un venture capital y de hecho ahora hemos automatizado una parte de este screening más darle valor a la startup que se presenta, que es una cosa que queremos fomentar aún más, pero hacemos, digamos, cualquiera que se presenta a Atomic VC al menos tiene un feedback más o menos completo de qué cosas tiene que hacer, ya sea con nosotros o sin nosotros, para seguir su camino de Venture Capital. Y eso creemos que es un valor, digamos, tenemos como un diagnóstico de qué caminos tiene que hacer, ¿vale? O qué cosas tendría que complementar en su proyecto para seguir avanzando. Y tenemos como un reporte semiautomático más assessment de darle a la startup la receta para seguir creciendo, ¿no? Digamos. ¿Tiene un coste inicial No, para la no, no compañía? tiene. Es parte de nuestro deal flow, digamos, como lo analizamos y se lo damos al emprendedor ¿Pero en coste forma de de equity, informe. de porcentaje de la empresa tiene o...? Si participa, sí, pero este, digamos, diagnóstico no tiene ningún coste, digamos, ¿eh? Vale. Luego, si vemos que esto tiene sentido para nosotros, el momento de la startup, y en ese momento podemos añadir una startup más, porque ese es nuestro modelo es un modelo no escalable, porque, digamos, esos socios y partners nos dedicamos a la startup bastante intensamente, con lo cual no podemos añadir 10 startups de golpe o 5. Nuestro ritmo objetivo es una por trimestre, con la idea de que siempre estén con que duran más o menos 6 meses, estén siempre dos startups en este proceso y luego ya sean independientes o más ¿Cuántos independientes. meses de apoyo? 6 meses más o menos. 6 meses que pasan por una radiografía total del negocio, ¿no? Sí, pero la gracia de que sea boutique es eso, ¿eh? Es que no todas necesitan lo mismo, digamos. La que ya es muy buena en tech, pues igual necesita marketing. La que ha empezado marketing de una manera en B2C, por ejemplo, igual necesita B2C. La que aún está en fase idea y tenemos que construir una primera web, una plataforma y una primera tecnología, pues eso va a ser el proyecto. O sea que ese proyecto que le damos o que construimos con la startup en cada caso es diferente. Y para clarificar al emprendedor inversor que nos esté escuchando, hay a día de hoy incubadoras que también invierten, ¿no? En startups. ¿Cuál es
la diferenciación clara entre Atomic for VC, una startup boutique o una incubadora? Bueno, que al final nosotros nuestra razón de ser es ese proyecto que hacemos, que no cobramos y que cobramos en equity. Si eso no vale nada, al final nuestro modelo de éxito es un fracaso, ¿no? Entonces, nos aseguramos mucho de seleccionar solo a las startups que creamos que realmente podemos ayudar y que pueden dar el salto en ese periodo de tiempo, ¿no? Ese ya es un valor y luego que pasamos a ser socios suyos, digamos, totalmente, ¿no? No es que son clientes, digamos, que no, hacemos hoy la clase de marketing, vienen 10, se van y se han aprendido algo bien y si no, pues no pasa nada porque yo ya tengo mi 5% de equity y da igual. No estamos como apostando en startup, que sería un poco más el modelo aceleradora estándar, digamos, ¿no? Que tenga un programa, unos mentores, pasan las startups y soy capaz de hacer muchas al año, con lo cual alguna me saldrá bien. ¿Es esta quizás la razón por la que habéis cambiado el nombre a Startup Boutique, ya que el nombre de incubadora Es que es está mal considerado? No, no, es un modelo diferente. Es diferente. Sí, sí. Bueno, ya para Zara contextualizar, y un sastre no son lo mismo, ¿no? Los dos hacen ropa, pero la hacen de forma diferente. sí, para contextualizar lo que comentabas, es el hecho de que una incubadora quizás no se pone en la estrategia, en la operativa, a tocar código ni en la ejecución, sino a mentorizarte más. Y Totalmente. vosotros sí que ahí actuáis y estáis con el emprendedor viendo qué funciona, qué no y cuál es el próximo paso. Y que hacemos cosas, o sea, ejecutamos durante ese periodo, ejecutamos acuerdos, patrocinios, web, campañas, etcétera, ¿no? Pues tenemos una reunión cada semana con el equipo emprendedor que pasan de ser 2 o 3 a 7 emprendedores, ¿no? Y cada uno con no full time, pero con un gorro claro de sus atribuciones y su responsabilidad en ese proyecto. Y tras ello, ¿cuánto podéis invertir en la compañía? ¿Tenéis una cantidad mínima máxima? Normalmente los proyectos los valoramos en unos 30, 40, 50 mil euros, con lo cual intentamos al acabar el proceso tener entre un 10 y un 20% de equity de la compañía, porque son etapas muy precis, ¿eh? Y eso el inversor, ¿cómo lo toma que haya una startup boutique con un 15-20% de la compañía? ¿No consideran que tenéis un gran Sí, porcentaje? a veces sí, pero también es un valor mucho más seguro, porque si miras el track record, es positivo, o a veces es mejor que haya alguien detrás que conoce el proceso que no que sean dos emprendedores tal cual, ¿no? Yo una respuesta, si quieres darme o no, en cuanto cuál es el momento o cuándo en el que Atomic for VC decide irse de la compañía, vender las participaciones Bueno, es que o queréis hasta, esto, hasta el final. en cada proyecto, esto normalmente no lo decide el vendedor, Bueno, al menos un múltiplo, ¿no? Que lo buscáis deciden de... los acontecimientos de cada proyecto. O sea, si hay un exit global, no lo decides tú, hay una venta de la compañía. Si hay ventanas de secundario, pues depende, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar a la última sección, ¿ok? Que es de preguntas rápidas, Va. que lo patrocina Delvi, que nos está haciendo este espacio. Que sean rápidas, que la última vez que lo hicimos el invitado estaba ahí pensando, ¿vale? Bueno, La idea es que dure poco. Número de invertidas. unas 25, sí. Mayor retorno de inversión. ¿La Startup y si compañía quieres o el múltiplo? las dos. Eso es como la revuelta. Sí, mi mejor retorno ha sido una compañía de renting de coches, que era mi sector anterior, que se llama Swipcar, que fue vendida por 30 millones y fue mayor de un 20. Mayor de un 20, Sí, ¿vale? ¿Qué has ganado más dinero? ¿Trabajando en growth, marketing, emprendiendo o como inversor? parecido, porque al final el modelo siempre ha sido un poco mixto. Una startup de tu antiportfolio que te haya llegado el deck, no invertiste y haya crecido mucho. Tengo muchas, pero la que me da más rabia no haber estado es una que se llama Webel, de servicios a domicilio, que son unos cracks y no invertí, me llegó en el momento adecuado, no invertí porque había invertido en otra muy parecida y no había funcionado.
y con lo cual ya la vi con un sesgo muy negativo, ¿no? Pero tengo unas cuantas en el ¿Y qué antiportfolio. crees que hicieron diferente Webull a la No otra? lo sé, porque tampoco no me he querido fustigar analizando O quizás mucho. es el momentum, ¿no? A veces sí, ¿No? pero no sé ¿Vale? exactamente. Emprendedor de referencia que te haya inspirado mucho. No sé, por ejemplo, Pere Veo que tienes ahí Vallés. la Sí, chuleta, tengo la nota ¿eh? ahí, me he hecho la Eso no chuleta. vale. Pere Vallés, por ejemplo, de Exótica. ¿Lo conoces? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que te inspira de Pera? Bueno, tiene una visión bestial a largo plazo, en ejecución y en gestión de equipos, en varias cosas. Sí. ¿Vale? Y como inversor también Pera, porque él es business angel a la vez. Sí, yo siempre he visto a José, bueno, a ¿Vale? Caviedes siempre le he visto como el referente total, ¿no? Del ¿Vale? sector Mm. y realmente siempre que habla el resto mejor escuchamos y no añadimos cosas porque siempre es un referente, ¿no? ¿Te has anotado aquí en la chuleta cuál es el libro que quieras recomendar? No, porque realmente yo la parte de empresa leo pocos libros, leo sobre todo novelas, porque ya me lo guardo para la noche, con lo cual prefiero desconectar un poco de O una novela, si business. quieres. Bueno, las de Hay Xavier Bosch, por novela. ejemplo, me gustan mucho. Xavier Bosch, Bosch. ¿Vale? ¿Alguna startup que creas que lo va a petar en 5 años y no hayas invertido? ¿vale? Por ejemplo, una que se llama Insectium, que estuvimos a punto de entrar en Atomic y al final no entramos, se nos escapó, porque cerró una ronda así muy rápido. Y es granjas de proteína animal. Hay unos cuantos Sí, competidores. sí, sí. Mm. Hay de hecho uno mucho mayor que están. Sí, sí. Pero hay mercado para unos cuantos, creo. ¿Eh? Hay un competidor en Salamanca, otro en Barcelona, Torbio, ¿no? O Insectius. Terbio o algo Sí, así. sí, Estos son sí. muy grandes, pero. Bueno, como decimos siempre, Roger, dirígete a la cámara y comparte lo que quieras, ya sea una frase de despedida, un consejo que alguien te dio, algo que tengas como visión y te gustaría reflejar del ecosistema emprendedor, lo que quieras, todo tuyo. Vale, pues yo para emprendedores compartiría un poco que cuando estamos en un proyecto focalizado 100%, etcétera, eso es muy importante, pero que no dejamos de lado cosas alrededor, ¿no? Pues familia, amigos, deporte, alimentación, porque luego el tema de salud mental, etcétera, son proyectos muy intensos, ¿vale? Pero no olvidemos alrededor, ¿no? Porque estas cosas en un año o dos, una startup en 1, 2, 3 años pasa y luego a veces, si no hemos cuidado un poco el entorno, queda como el vacío, ¿no? Ya sabemos el porcentaje de éxito o fracaso de las startups, que dediquemos toda la energía, pero guardemos un poco de espacio para el resto, ¿no? Que a veces hacer más no es mejor, sino hacer menos te da un resultado mejor, ya que desconectar te permite conectar, Total. de modo filósofo. Muy bien, muchas gracias, Roger, A y vosotros, espero que vuelvas en un futuro. igualmente.